Pérez, soy ingeniero en sistema y los voy a acompañar en Argentina Programa, el programa para desarrolladores Full Stack Web Juniors. La temática de la que vamos a hablar es de los tres lenguajes pilares de desarrollo frontend, HTML, CSS y JavaScript. Los temas que trataremos serán qué es HTML, qué es CSS, qué es JavaScript y qué es el DOM. Podemos resumir conceptualmente estos tres lenguajes diciendo que el lenguaje HTML va a codificar el contenido, la estructura de la página web. El lenguaje CSS le va a dar aspecto, se va a ocupar de la presentación, y el lenguaje JavaScript se va a ocupar del comportamiento. HTML es un lenguaje de marcado estándar para crear páginas web. Se dice que es el lenguaje de marcado hipertexto. Describe la estructura y el contenido de una página web. Consiste en etiquetas. Las etiquetas le dicen al navegador cómo mostrar el contenido. Es un lenguaje y como tal tiene su vocabulario y su gramática, o sea, está basado en palabras y en reglas sintácticas y semánticas. En la actualidad HTML está definido por el consorcio W3. HTML no es un lenguaje de programación, por lo tanto no define el comportamiento de las páginas web. La lógica la va a ejecutar el lenguaje JavaScript. No define la estética, o sea, tampoco se ocupa de la presentación visual que va a tener la página. Las reglas gramaticales nos dicen que las etiquetas siempre tienen que cerrarse, los documentos anidados deben tener el correcto orden de apertura y cierre de las etiquetas. Si bien en HTML5 está permitido el uso de mayúsculas, es recomendable que los nombres de las etiquetas estén en minúsculas. Los valores de los atributos siempre tienen que estar entre comillas, es indistinto si son simples o dobles. Los nombres de los archivos HTML deben contener caracteres alfanuméricos. La extensión de las páginas web debe ser de .html. La estructura básica de una página web es la que vemos en la imagen. Gráficamente la podríamos definir de esta manera y en código HTML como se ve a la izquierda. ¿Sí? Fíjense el formato de las etiquetas, se abre con menor, el nombre de la etiqueta mayor, y así vamos definiendo la estructura de la página web. Podemos decir que una página básicamente cuenta de dos cuerpos, el head y el body. En el body va a estar todo lo que es visible al usuario, y en el head simplemente lo que se va a renderizar es el título de la página que aparece en la barra de navegación. Bueno, es muy importante tener a mano buena documentación para poder resolver problemas y dudas en la medida que uno va desarrollando un sitio. Acá hemos dejado dos links de las páginas de Mozilla para los desarrolladores, una guía de desarrollo web bastante completa, de muy buena calidad. Habla de los tres lenguajes que mencionamos y de algunos otros componentes necesarios para el desarrollo de páginas web, como por ejemplo tiene una guía para las APIs, las API web, para el desarrollo de móviles, mapeo y serialización de XML, bueno, en fin, mucho contenido que se va a usar durante el transcurso del curso. Hay documentación que está en inglés, pero bueno, acá hay una guía básica también que explica, por ejemplo, qué es la etiqueta .type, que es la que se ve al principio del documento, ¿no? Se suele usar para definir documentos de tipo HTML5, ¿sí? Pero puede contener otras
indicaciones, doctype, si piso acá, la guía me lleva a más información, ¿sí? Que va a estar en el header. Acá hemos definido documento de tipo doctype, HTML. Dentro de las etiquetas HTML se abre y se cierra todo el documento HTML, o sea, no puede haber nada fuera de las etiquetas estas. En el head hemos puesto el título de la página, hay otras etiquetas que se agregan dentro del head, ahora las vamos a ver a continuación, y en el body simplemente hemos definido con estas etiquetas la H1 para un título principal y la etiqueta P para escribir un párrafo. Se llaman etiquetas semánticas. En HTML podemos definir un formato de página, una estructura, digamos, de página, una arquitectura de página como la que se ve en la imagen. Tenemos el header, que no es lo mismo que el head. El header es la cabecera del documento, se va a repetir en todos los documentos HTML que se presenten, ¿sí? Tenemos una barra de navegación, podemos tener una barra de navegación, secciones y artículos, el aside y el footer. También es importante tener a mano las cheat sheets. En este caso, por ejemplo, veríamos una cheat sheet de HTML. Esta página también está muy interesante porque tiene todas las referencias, tanto de HTML, CSS, JavaScript, y permite generar código y ver el contenido de la página que uno vaya a desarrollar, ¿sí? Esta otra página también está bastante interesante, digamos, las cheat sheets son ayudas, nos permiten, esta tiene descargable, yo puedo ver todas las etiquetas, etiquetas de HTML, una breve descripción, ¿no? Qué significa cada uno, lo cual hace más sencillo la hora de desarrollo avanzar sobre el documento. Si uno tiene una duda, puede ir a estas etiquetas, ¿sí? Bueno, CSS son las siglas de las hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje que utilizado junto con HTML para proveer estilos visuales a los elementos del documento web. Ahorra trabajo, se puede controlar el diseño de varias páginas a la vez, se suelen almacenar en archivos .css. CSS 3 es la última versión estándar del lenguaje. ¿Para qué utilizamos CSS? Para definir estilos en los documentos, incluyendo el diseño, la disposición de los elementos y para responder a las variaciones en la pantalla en cuanto a diferentes dispositivos de tamaño, lo que llamamos diseño responsive, ¿no? También tiene sus cheat sheets de la misma página, por ejemplo, y si no el descargable, este sería, en este caso, este documento. Ustedes lo pueden descargar directamente de la página de Z. Van a descargar un PDF, ¿sí? También ayuda, como el otro cheat sheet, en este caso son etiquetas específicas del lenguaje CSS. JavaScript y el DOM. JavaScript se trata de un lenguaje de programación de tipo scripting, basado en objetos y guiado por eventos, diseñado específicamente para el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor dentro del ámbito de Internet. Los programas JavaScript van incrustados en los documentos HTML y se encargan de realizar acciones en el cliente, en el navegador web,
como pueden ser pedir datos, confirmaciones, mostrar mensajes, crear animaciones o comprobar campos. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. Los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. O sea, el navegador tiene incluido el intérprete del lenguaje que va ejecutando línea a línea lo que codifique. ¿Qué es el DOM? El DOM es un modelo de objetos de documento definido por el consorcio W3. Es una plataforma y una interfaz de lenguaje neutral que permite crear programas y scripts para acceder y actualizar el contenido de una página web dinámicamente. Cuando se carga una página web, el navegador crea una jerarquía de objetos en memoria que sirve para controlar los distintos elementos de dicha página. Acá vemos la estructura del DOM. O sea, la página podemos decir que es un documento. Arranca con el elemento root, con la etiqueta HTML. O sea, a partir de ahí diríamos que ese es el root de la página. Dijimos que se puede, el cuerpo de la página puede tener dos partes, el head y el body. El head siempre va a continuación de la apertura de la etiqueta HTML y a continuación de que termina el head arranca el body. El head dijimos que no tiene elementos visibles salvo el título de la página, y en el body es donde construimos lo que va a ver finalmente el usuario con cada una de las etiquetas que sean necesarias. JavaScript va a interactuar con estas etiquetas para renderizar contenido sobre el navegador utilizando la jerarquía del DOM, del modelo de objetos de documento. Entonces el DOM define los elementos HTML como objetos, las propiedades de todos los elementos HTML, los métodos para acceder a todos los elementos, los eventos para todos los elementos. Los eventos son las respuestas a las acciones que pueda realizar el usuario o el sistema y que sean necesarias interactuar con la página. DOM es la forma de obtener, cambiar, agregar o borrar elementos HTML. Bueno, retomamos conceptos de HTML, que es un elemento en HTML, ya que lo menciona el DOM. Un elemento HTML se define mediante una etiqueta de inicio, algo de contenido y una etiqueta de finalización. Acá vemos en la imagen cómo es el formato. Bueno, todas las etiquetas obviamente que las podemos ver, o la gran mayoría que existen, en los cheat sheets, ¿no? La etiqueta entonces tiene este formato, apertura y cierre de la etiqueta, y dentro, entre medio, va definido el contenido, el elemento que contiene. Por ejemplo, el elemento div se define con la etiqueta div. El elemento div es comúnmente usado como contenedor para otros elementos HTML. En conjunto con CSS, el elemento div puede ser usado para agregar formato a un bloque de contenido, ¿no? El div abre un bloque. Dentro de ese bloque puedo tener diferentes etiquetas. Por lo tanto, cuando le dé una estructura de presentación a ese div, las etiquetas que están dentro del div las van a heredar. El elemento A me permite generar un hipervínculo o un link. En este caso A tiene apertura y cierre, y adentro va a tener un atributo, ahora vamos a ver la definición, que es el link a la página que voy a hacer la redirección. Los atributos en HTML proveen información adicional a los elementos HTML. Todos los elementos HTML pueden ser atributos. Los atributos proveen información adicional acerca de un elemento. Los atributos siempre están especificados en etiqueta de apertura. Los atributos están definidos por el par nombre-valor, como por ejemplo nombre-valor.
un atributo, entonces dijimos va definido en la etiqueta de apertura. O sea, una vez que abrimos la etiqueta, escribimos el nombre del atributo igual y el valor entre comillas. Dijimos que pueden ser comillas simples o dobles, ¿sí? Y luego va el contenido. El atributo va a configurar la etiqueta de acuerdo a los atributos que definamos. Por ejemplo, tenemos los atributos width y height para definir el ancho y el alto de esa etiqueta. En el caso de las imágenes, yo podría definir qué ancho y qué alto le quiero dar a la imagen, ¿sí? Utilizando los atributos width y height. El atributo alt especifica un texto alternativo para las imágenes cuando no se pueden mostrar, sea por la razón que sea, ¿no? Entonces, con esta combinación de etiqueta y atributos, puedo ir configurando la manera en que se va a mostrar el contenido en la página web. Otros atributos, el href para los links y el source para indicar cuál es el origen, el archivo que debe buscar la etiqueta IMG para mostrar una imagen. El atributo style está vinculado a las hojas de estilo, ¿no? Es usado para especificar el estilo de un elemento como el color, fuente, tamaño, etc. Si yo defino el atributo style en una etiqueta, estoy definiendo el estilo en línea. O sea, vamos a ver que hay otras dos formas, que es interno y externo, y se pueden codificar el inline y el interno dentro de la página HTML, y el externo es el que va a la hoja de estilo .css. Dentro de los estilos puedo definir, por ejemplo, el color, ¿sí? El color del texto o el color del fondo. Las fuentes también van definidas en etiqueta con el atributo style, utilizando las propiedades, ¿no? En este caso también tengo una dupla, propiedad valor, dentro del atributo style. Bueno, los comentarios son importantes, ¿no? Se abren y se cierran de esta manera. Son importantes porque me permiten no solamente comentar el código, sino también comentar líneas de código que quiera que no sean ejecutadas, ¿sí? Ahora que hemos definido los conceptos básicos de HTML, vamos a hacer el desarrollo de una página, en este caso una página de portfolio, como ejemplo para aplicar los conceptos de HTML. Esta página ya tiene aplicado el estilo. Yo lo que tengo acá para trabajar es una forma, digamos, tengo instalado en un Docker el Visual Studio Code, y acá tengo abierto el código de la página HTML esa que estábamos mostrando recién, esta, ¿sí? Donde podemos ver la estructura general de la página. Hemos mencionado que es un documento de tipo HTML5 con la etiqueta .type. Abrimos el documento y le hemos agregado a la etiqueta HTML el atributo lang para indicarle que el lenguaje predefinido de la página es el inglés. Tenemos la cabecera, el head de la página contenido dentro del HTML, y el body, como mencionamos en la estructura general del documento. En el head lo que hemos definido son algunas etiquetas meta. Estas etiquetas corresponden a meta información que predefinen algún comportamiento o la comunicación como por ejemplo con este atributo HTTP keep, definir las cabeceras de comunicación de HTTP, ¿sí? Entonces,
dentro del cuerpo del hit, también lo que menciono puede ser con la etiqueta link, hago referencia, por ejemplo, a las hojas de estilo que puede utilizar el documento, sean en formato externo local, digamos, dentro del mismo esquema de archivos del sistema, o pueden ser remotos, como por ejemplo en este caso, traídos de la librería de Bootstrap. También está definido el título de la página. El título es el que se ve arriba de la barra de navegación. Todo eso está contenido dentro del cuerpo de las etiquetas hit, ¿no? Y en el body tenemos lo visible, lo que va a ver efectivamente el usuario. Beneficio que tiene utilizar este tipo de editor de texto, como el Visual Studio Code, que me permite ordenar el código y tener alguna referencia sobre las etiquetas. Me va a permitir codificar evitando errores y teniendo alguna información adicional sobre lo que voy haciendo. Por ejemplo, si yo me paro sobre una etiqueta, en este caso me dice que representa varias clases de metadata, ¿no? De metainformación, hemos dicho, que no pueden ser expresadas usando título, base, link, style y script. Dentro del hit, si yo empiezo, si quiero tener información sobre lo que corresponden a las metas, no sé, metadata, con la etiqueta meta dijimos que podemos crear metainformación, y en este caso, por ejemplo, el atributo charset le indica qué código de caracteres voy a utilizar para codificar la página, ¿no? Me muestra algunos otros ejemplos. El UTF-8 es uno de ellos, y me da la posibilidad de ir a un link para ver de qué se trata este UTF-8, ¿no? La etiqueta equip, ¿no? Define directivas de programación en las cabeceras de HTTP, esa comunicación que va a haber entre el servidor y el cliente. En este caso yo la página no la estoy corriendo en un servidor, simplemente la estoy ejecutando como un archivo que se abre en el browser. Hay otra etiqueta meta, que estas HTTP equip se conforman de dos componentes. Primero defino la característica que quiero definir con la etiqueta HTTP equip, o sea, hay varias características. En este caso estoy definiendo la XUA compatible, que hace referencia exclusivamente a los navegadores de tipo Internet Explorer, son los de Microsoft. Estoy indicando que corresponde al Internet Explorer igual al Edge, ¿no? Le puedo indicar con estas etiquetas cómo debería comportarse con ese tipo de browser, ¿sí? La etiqueta name, el atributo name de la etiqueta metadata, permite definir el nombre de elementos del documento a nivel de metadata, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la etiqueta content, al nombre viewport le voy a indicar que utilice todo el ancho del dispositivo y que la escala inicial sea de 1 a 0, ¿sí? de 1, digamos, de escala de 1. Entonces, este tipo de etiquetas se definen de a dos. Podría tener varios atributos name, y a cada uno le va a corresponder un content que va a indicar lo que se le va a asignar a ese atributo especial, ¿no? Y también podría tener varios content HTTP equip, como por ejemplo indicar el refresco, la tasa de refresco de la página. Si quiero tener información, podría ir sobre las etiquetas de meta, podría ir a la fuente de Mozilla, por ejemplo, de información de Mozilla, ¿no? Me dice que la etiqueta meta corresponde a la meta información, sirven para aportar información sobre el documento, ¿no? Sus etiquetas son meta, en este caso no tienen etiqueta cierre,
está definido como un elemento de cabecera, crea caja, no crea caja, puede contener nada, solamente los elementos que estamos mostrando, puede ser contenido por solamente el cuerpo HIP, ¿no? Bueno, y acá muestra algunas de los atributos que yo podría agregar en la etiqueta meta. Por ejemplo, definir el lenguaje, que nosotros en el ejemplo habíamos puesto en la etiqueta HTTP. También se podría poner en una etiqueta meta, en una etiqueta meta, bueno, y acá hay algunos otros. Los name content y HTTP keep utiliza también un content para definir diferentes propiedades que yo necesite, ¿sí? Y acá, bueno, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, yo podría mencionar con la etiqueta meta un nombre que sea, por ejemplo, el copyright y el contenido que corresponda a esta información. O sea, esto le puede servir al servidor para definir algún tipo de acción específica. Y en la etiqueta content, por ejemplo, el tipo de contenido que va a renderizar la página o que va a devolver el servidor es de texto HTML con el juego de caracteres UTF-8. Hay otra página que también es muy interesante, que es la de la W3 School, que también tiene una gran variedad de lenguajes de programación y están todos los que nos interesan a nosotros en particular en este curso de formación: HTML, CSS, JavaScript, y está TypeScript también, y Java, que nos van a ser de mucha utilidad para el desarrollo del equipo. Y también está explicado el contenido de las etiquetas meta, ¿sí? Indica qué browsers soportan las etiquetas meta. No todos los browsers soportan todas las etiquetas, o sea que puede ser que haya indicaciones especiales para algunos, si fuera necesario utilizar. Vemos que están la mayoría de los que de uso general, ¿sí? Pero hay algunos browsers que podría ser que no ejecuten algunas características de estas, ¿no? Bueno, voy a comentar para que vean por un lado la utilidad de los comentarios, y por otro lado algo que se ha definido dentro de las etiquetas meta. Ahí hice un comentario de estas etiquetas link que están definidas dentro del cuerpo HIP. Si vemos, mencionamos que hacen referencia a los estilos de cascada, a los estilos de hojas de cascada, ¿sí? Hay hojas de cascada remotas que pertenecen a la librería Bootstrap, y hay hojas de cascada externas, pero locales en el disco, digamos, en el sistema de archivo, que las he comentado, ¿sí? Entonces, una vez guardado el documento, me voy a ir a la página, vamos a refrescar para ver qué pasó. Bueno, vemos que se desarma el estilo de la página, ¿sí? Ahora estoy viendo contenido duro, o sea, lo que se ha escrito, y vamos a ver una utilidad. La mayoría de los browsers ya vienen incorporados con las herramientas de desarrolladores. Yo puedo ver dónde está cada elemento, inclusive puedo, eligiendo esta opción, me puedo parar sobre un elemento y me dirige a la porción de código HTML, ¿sí? Entonces yo puedo ir viendo en qué parte está cada componente, ¿sí? Entonces esto ayuda mucho a la hora de empezar a identificar algún elemento que no está quedando correctamente, o que lo quiera posicionar de otra manera, en qué parte del código está definido, ¿sí? A su vez, el editor me permite achicar bloques. Por ejemplo, dentro del body voy a ir achicando los div, ¿no? Los div dijimos que son los contenedores de código, los puedo agrupar, digamos, de esta manera. Entonces veo que tengo 5 div, ¿sí? Y si volvemos a
sacar el comentario. Refrescamos, volvemos a tener las hojas de estilo, ¿no es cierto? Puedo identificar los bloques. Uno, ahí tenemos uno, está delimitado por este 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Entonces, el editor también me permite situarme en cada uno de los elementos. Si el comentario lo subo para sacar solamente lo que son librerías de estilo remotas, la librería, digamos, ha perdido algo de estilo, que es lo que está definido en la librería que viene vía internet, ¿no? Esto podría pasarme si me quedo sin internet, la página se va a ver sin los estilos definidos en las librerías que están remotas, ¿no? Podría tener librerías remotas de estilo de cascada y de código. Bootstrap contiene también codificación en JavaScript, como por ejemplo para los controles de ingreso de texto en campos como el mail o como la contraseña, digamos, me aparece invisible, digamos, con formato de carácter. Bueno, la idea sería ahora arrancar una página de cero y empezar a tratar de replicar algo parecido a lo que hemos hecho en este ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver una de las páginas que yo ofrecía, esta que proponía. Esta, por ejemplo, me permite tomar el código en blanco de una página y pegarlo en un documento, arrancar de cero, ¿no es cierto? Esta de manera predefinida ya viene con un formato parecido al que teníamos en la otra, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos definido el script en el hit, ¿no? En la otra página los scripts están al fondo del documento, donde puede ser un poco más conveniente. Hay que tener cuidado con los comentarios que quedan, texto se hace visible, ¿no? en la página si no está eliminado, digamos. O sea, la página muestra todo lo que uno escribe y puede quedar, digamos, esa marca. Bueno, arrancamos entonces esta página, tenemos el body, los meta, ¿sí? Y acá en el body lo que vamos a crear son los divs, ¿no? Entonces fíjense que me permite empezar a codificar y automáticamente hace el cierre de la etiqueta. A veces lo conveniente de esto es estas etiquetas que estén sangradas, que tengan una sangría para poder separarla. Bueno, vamos a tomar de la página, copiar y pegar algo de contenido para ver qué es lo que arma. Fíjense que en este caso acá abre un div y lo cierra, ¿no? Lo que está trayendo es una imagen. Entonces vamos a llevar esta imagen y esta imagen la está trayendo desde un servidor remoto. Es lo primero que vamos a pegar acá. Vamos a guardar y vamos a abrir este documento nuevo. El nombre del documento puede ser se la doble clic, aparece la imagen. Fíjense que no tiene, en este caso no tiene formato, ¿sí? El título es el que está puesto en el documento. Cuando no hemos puesto título, entonces todavía no se modificó el título, pero aparece el título ahí en el documento. Entonces, en el desarrollo, la página
lo que deberían tener es una maqueta hecha de principio y a partir de ahí empezar a definir el resto del código. Bueno, acá lo que sigue es un div que tiene un atributo ID, ¿sí? Yo podría copiar este div completo y llevarlo al documento nuevo. Ahí me pegó el cuerpo completo, ¿sí? O sea, es importante también tener en cuenta que uno puede reutilizar código. Ahí armamos, digamos, lo que es el primer div que vemos en la página, ¿sí? Pero está sin el estilo. Es como que está el contenido duro, ¿cierto? Vamos, de la página esta vamos a retomar refrescado, vamos a refrescar. Ahí está con todos los estilos. Entonces, está faltando el marquito este de alrededor y el formato de los botones. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora lo que sigue de CSS. Bueno, CSS, entonces dijimos que son las hojas de estilo en cascada. Define un conjunto de reglas que permiten describir cada una de las partes que componen los estilos de cascada. La regla se determina de esta manera. Hay un selector que podría ser, por ejemplo, una etiqueta HTML, puede ser un ID o una clase. Y entre llaves tenemos una dupla propiedad valor. En este caso se le asigna a todas las etiquetas H1 que tengamos en nuestra página, el color, a la propiedad color se le asigna el color negro. Un selector, entonces indica el elemento o elementos HTML a los que se le aplica la regla CSS. La declaración, que es lo que está entre las llaves, especifica los estilos que se aplican a los elementos. La propiedad permite modificar el aspecto de una característica del elemento, por ejemplo en el ejemplo sería el color, y el valor indica el nuevo valor de la característica modificada en el elemento. Las formas de insertar estilos son 4. La cuarta es una combinación de las 3 anteriores. Una de las formas de estilo se llama en línea, o sea, cuando lo aplicamos dentro del HTML en la misma etiqueta, utilizando el atributo style. Otra forma de estilo es la interna, cuando dentro del mismo documento HTML, puede ser en el bloque head, escribimos dentro de las etiquetas style todos los estilos en cascada que queramos aplicar. Y la tercera forma es externa, se llama estilo externo, y es cuando escribimos todo el código CSS en un archivo externo con extensión .css. Selector en CSS indica a quién hay que aplicar el estilo. Una misma regla puede aplicarse a varios selectores y a un mismo selector se le pueden aplicar varias reglas. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, selector universal, que es el asterisco, como se utiliza para seleccionar todos los elementos de la página HTML. En este caso la propiedad es margin, el valor es 0 y el padding es 0. Estos son dos ítems del modelo de caja que lo vamos a ver a continuación. Selector de tipo de etiqueta, ¿no? Selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coinciden con el valor del selector. Como el ejemplo que hemos visto anteriormente, acá tenemos una etiqueta H2 a la cual se le asigna el color azul y al párrafo el color negro. El selector de clase indica una clase de elementos para aplicarle
estilo a todo lo de la misma clase. En el ejemplo vemos que este párrafo tiene un atributo class con el valor destacado, y en el CSS mencionamos con punto todas las clases, y el nombre de la clase, punto destacado, va a tomar el valor, el color rojo. El selector de clase es imprescindible para el diseño de páginas web complejas, ya que permite disponer de una precisión total al seleccionar los elementos. Además, estos selectores permiten reutilizar los mismos estilos para varios elementos diferentes. El selector ID permite seleccionar un elemento de la página a través del valor de su atributo ID. La sintaxis de los selectores ID es muy parecida a los selectores de clave, salvo que se utiliza la almohadilla en vez del punto, ¿no? Entonces acá en el archivo CSS tendremos almohadilla destacado, y en el HTML tenemos que tener algún elemento con un ID, con un atributo ID. En este caso el párrafo tiene el atributo ID destacado. El valor del atributo ID no se puede repetir en dos elementos diferentes de una misma página. Bueno, existe el concepto de herencia en HTML. Cuando se establece el valor de alguna propiedad de un elemento, todos sus descendientes heredan inicialmente este mismo valor. En este ejemplo, lo que estamos viendo es el formato de declaración de CSS interno, está dentro del cuerpo del head. Abriendo las etiquetas style, yo puedo definir los estilos que le voy a aplicar a la página. Por ejemplo, acá se definió que para todo el body, el tipo de fuente es Arial y el color es negro. Para un título H1, el tipo de fuente va a ser Verdana, y para un párrafo el color va a ser rojo. Entonces, lo que no esté contemplado dentro de estas dos opciones va a heredar del body los atributos del color y del tipo de fuente. El modelo de caja es una forma de definir cómo se va a comportar un componente respecto de lo que tiene alrededor. Entonces, al centro tenemos el contenido definido en las etiquetas, y después tenemos la separación entre el contenido y el borde del componente. El borde puede tener un espesor, y después hay un margen que es la separación entre el borde y los otros componentes que están alrededor del que indicamos. Podemos ir a la página de Mozilla para ver documentación referida al modelo de caja, ¿sí? Donde ahí describe cómo es el formato, y en el navegador, en las herramientas podemos ver, en las herramientas de desarrollo podemos ver este ejemplo de cada componente que nos indica cómo está definida la caja de cada ítem, de cada atributo que nosotros nos paremos encima. Entonces, el modelo de caja, las cajas de una página se crean automáticamente. Cada vez que se inserta una etiqueta o elemento en la página, se crea una nueva caja rectangular que encierra los contenidos de los elementos. Las unidades de medida que tengo para definir todos los elementos de la caja pueden ser definidos de manera relativa, son más flexibles que la unidad absoluta porque se adaptan más fácilmente a los diferentes medios. Las que tenemos a disposición es EM, que es una unidad de medida relativa del tamaño de la letra empleada, el EX relativo a la altura de la letra, X minúscula del tipo de letra que se está utilizando, y PX, que es un píxel relativo respecto del tamaño de la pantalla del usuario. Se definen de esta manera. El tamaño, por ejemplo, yo le puedo aplicar unidad de medida al tamaño de la fuente, al indentado del texto. El otro formato de definición de unidad de medida es el absoluto, donde ya tengo medidas
en pulgada, en centímetro, milímetro, en puntos. Por ejemplo, un punto equivale a 1/72 pulgadas, es decir, unos 0,35 milímetros, y una pica equivale a 12 puntos, es decir, 4,23 milímetros. Los comentarios en CSS se escriben de esta manera, se barra asterisco, se abre el comentario y al final de la línea o de todo el cuerpo que queramos comentar ponemos asterisco barra. Bien, retomando el proyecto, vamos a revisar nuevamente qué tenemos en HTML y qué vamos a agregar en CSS. En HTML dijimos que habíamos definido una etiqueta principal para uno de las partes. Dentro de esta etiqueta teníamos un div con la imagen de fondo de la parte de arriba, digamos, sería esta, ¿sí? Y después tenemos otro div que tiene definido un estilo de manera interna, le asignado a la propiedad padding el valor de la unidad medida 16 píxeles. Después tenemos un div que tiene un ID info image. Dentro de ese div tenemos una imagen y un botón, ¿sí? Si lo buscamos con las herramientas, este sería el div info que tiene el padding de 16. Y dentro de este div tenemos estos elementos, ¿no? La sección que va a tener los botones, en interés, añadir sección y el botón de clase. Este que hemos mencionado es el que tenía la imagen y el botón de edición, que es este que se ve acá, ¿sí? Entonces, claramente con las herramientas de desarrollo del browser me puedo ayudar a ubicarme rápidamente donde, qué parte del código es a la que estoy haciendo referencia, ¿sí? Bueno, como observamos entonces, después tenemos una lista, de ítems, en este caso una lista desordenada, ¿sí? Y los ítems, esta lista tiene dos ítems. Vamos a ver cuál es la lista. Infodata, acá está la lista, ¿sí? La lista, una es la del CONICET y la otra es la de la Universidad de Córdoba. Y a su vez esto dijimos que eran dos links. Tiene la etiqueta A para definir un link y esta otra tiene la etiqueta también para otro link. Esto significa que si yo me paro encima del texto, cambia de forma el puntero del mouse, se pone una manito con un dedito indicando que es un link. De la misma manera, si apunto al botón de edición, también cambia la forma del puntero. Bueno, ¿cómo hemos hecho para darle estilo? Bien, dijimos en el texto que podíamos hacerlo a través de la etiqueta directamente, a través de el nombre de una clase, de un atributo clase, y a través del nombre de un atributo ID. Vamos a ir al archivo de estilo y vamos a ver a qué le hemos dado estilo, ¿sí? En este caso tenemos un selector de clase, ¿sí? Que es la clase matcar. Le estoy indicando tres atributos, ¿sí? El borde de 32, el margen tiene que ser de 10 por 10, el padding de 20 y tiene un color de borde asignado con esta forma.
si vemos en esta página, se ve, ¿sí? Se ve el borde, el color del borde. Vamos a cambiar, por ejemplo, el valor del padding, lo vamos a exagerar, lo vamos a poner en 50 para que se perciba que es el padding. No, en este caso aumento esta distancia. Vamos a poner en 10. Vamos a cambiar el valor del margen, vamos a poner en 30. Estos eran ítems de la caja. Ahí aumentó el margen entre estos dos divs, digamos, están separados. Bueno, ahora en esta página, que es la que estamos haciendo nosotros, ahora aumentó el margen, ¿sí? Pero no aparece el borde. Y los botones tienen otro aspecto, ¿sí? El resto del contenido está, estos son links, pero vemos que está faltando alguna definición de estilo. Para orientarme en este sentido, lo que voy a hacer es pisar el div, ¿sí? Y si me fijo acá abajo, tengo la selección de estilos. Esta me está diciendo que está recibiendo estilos de style.css en la línea 7 y en la línea 1, ¿no es cierto? Acá estamos viendo las medidas de padding. Me está diciendo que hay un error con el padding este. ¿Sí? Vamos a poner los valores que teníamos originalmente. Bien. Vamos a ver la otra página que tiene el borde, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar en el div principal, ¿sí? ¿De dónde recibe estilo? Recibe de style, CSS, que es el archivito local, pero también está recibiendo con una clase card, pero de un archivo que no lo tengo yo, ¿sí? Que viene de la web. Ahí alcanzamos a ver la dirección, viene de la página de Bootstrap, ¿sí? Recibimos para esa clase varias definiciones, y del otro archivo de Bootstrap, para toda la página vienen estas propiedades que nosotros no la tenemos en esta otra página, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que en este caso nosotros tenemos definido en el código, en la clase, tenemos definido en el atributo class tenemos definido el valor card y el valor matCard. Nuestro archivo nuevo no estaría recibiendo estilo de la web porque falta la referencia. Lo vamos a agregar, así nos queda igual. Y acá tenemos un concepto importante. El orden en el que están puestos los estilos es importante, porque justamente por eso se denominan en cascada. Si hay un estilo definido en una hoja que pisa otro, el que va a quedar definido es el último que se cargue. Ahí aparecieron los bordes, ¿sí? Y puedo ver que está cargando los mismos estilos que la página anterior. Bien, acá nosotros tenemos un solo div. Vamos a pasar a ver conceptos de JavaScript. Entonces, y vamos a retomar nuevamente
HTML y CSS junto con los conceptos de Java. Bien, JavaScript es el lenguaje de programación que nos va a permitir cambiar el comportamiento de la página web. Se puede insertar dentro del HTML de dos maneras. Podría escribir dentro de las etiquetas script el código en JavaScript, o podría ser que dentro del script, usando el atributo src, mencione un archivo que tendrá extensión .js donde estará escrito el código de JavaScript. Como habíamos mencionado, tenemos un esquema DOM por detrás, que es el que nos va a permitir interactuar desde el código JavaScript con el contenido del documento HTML y CSS. Entonces el documento representa la página web. Por ende, si deseamos acceder a cualquier elemento de esta página, debemos primero acceder al documento. En nuestro JavaScript escribiremos una sentencia, por ejemplo, para modificar o acceder al valor que tiene alguna etiqueta en su atributo ID. Podría ser por el nombre de la etiqueta, o también podría ser por el nombre de la clase que tiene esa etiqueta, ¿no? Otra manera de modificar un elemento HTML es a través de la función innerHTML, ¿no? Le podemos asignar nuevo contenido, a un atributo le podemos asignar un nuevo valor, o por ejemplo a un estilo, si fuera inline o no, le podemos cambiar el valor de una propiedad utilizando esta instrucción. Los eventos hacen posible que el usuario interactúe con el programa. Cada elemento HTML tiene una lista de eventos que se le puede asignar. El mismo evento puede ser asignado a varios elementos HTML. Algunos de los eventos que podemos utilizar son onChain, por ejemplo, cuando se modificó un elemento HTML, onClick, cuando el usuario hizo clic en un elemento, onMouseOut o el onMouseOver, cuando el usuario mueve el mouse sobre o fuera del elemento HTML, el onKeyDown, cuando el usuario presiona la tecla, o el onload, cuando el navegador termina de cargar la página. ¿Qué son las funciones en JavaScript? Son un conjunto de instrucciones o sentencias que se agrupan para realizar una tarea concreta y que se pueden reutilizar fácilmente. Realizan varias operaciones invocándolas por un nombre. Esto puede simplificar el código. Podemos crear funciones propias y usarlas cuando las necesitemos. En JavaScript tenemos otro concepto que son los tipos de datos. Tenemos datos numéricos, lógicos, cadena de caracteres y nulos, entre otros, ¿no? Un numérico es cuando le asigno un valor número. Un lógico puede tener true o false como asignación. Una cadena de caracteres es un string, que es una concatenación de caracteres alfanuméricos, y un valor nulo es aquel que no tiene ningún valor asignado. Las variables contienen un dato en memoria para ser utilizado luego, no guardan valores previos y mantienen el tipo. Tenemos que mencionar que JavaScript es un lenguaje de programación débilmente tipado o no tipado. Esto significa que a las variables no hace falta indicarles qué tipo de valor va a contener. Cuando las implementamos no hace falta, como vemos acá en el ejemplo declaramos la variable con la palabra var, podría ser la palabra let, y el nombre de la variable, el signo igual y el valor que le queremos asignar. Pero al no tener tipo definido, esta variable que dice mi dato numérico, que se llama mi dato numérico, podría tener un string asignado tranquilamente. Los operadores matemáticos en JavaScript son los que vemos en la imagen: la suma, resta, multiplicación, la división, el módulo, la suma incremental y la resta incremental. JavaScript cuenta con los bucles de
sentencias de control de flujo, como por ejemplo las estructuras condicionales simples. En esta estructura se verifica la velocidad de una expresión o condición y según el resultado se decide un curso de acción dentro del programa. Permite que el programa tome decisiones. Entonces acá tendríamos un if. Si la condición fue verdadera, se ejecuta el conjunto de instrucciones que tienen el bloque a continuación, y si ha sido falsa, lo que esté luego del else. Los operadores condicionales son estos: el igual devuelve verdadero si ambos operandos son iguales, ¿no? O sea que tenemos a la derecha y a la izquierda dos valores que estamos comparando con el signo igual igual. El distinto o la desigualdad devuelve verdadero si ambos operadores no son iguales. El mayor, el menor, mayor igual, el menor y el menor igual, de la misma manera evalúan de los dos operandos si se cumplen las condiciones. Este sería el esquema de una sentencia if. Acá estamos evaluando si la edad de Pepe es mayor o igual a 18. Si esta condición se cumple, o sea, esta edad Pepe es una variable que va a recibir valor durante la ejecución de la página web. Podría ser que la reciba de un elemento HTML o que la asignemos por alguna otra forma. Si la condición evaluada es verdadera, se va a ejecutar la instrucción que está entre las llaves a continuación del if. Si es falsa, se van a ejecutar las instrucciones que están en el bloque del else, ¿no? Acá hay un error de escritura de otras estructuras de control de flujo de instrucciones son las repetitivas, ¿no? O cíclicas. Nos permiten ejecutar varias veces un conjunto de instrucciones. Estas instrucciones se las conoce con el nombre de ciclos o bucles. JavaScript cuenta con estas que vemos en la imagen: el for, el while, el do while, el for in y el for off. Bueno, visto una base de JavaScript, vamos a ver cómo interactuamos con el HTML para cambiar su comportamiento. Tenemos la página. El objetivo nuestro es dinamizar este botón de tal manera que aparezca un componente input que hemos codificado, que es que en la página en este momento se ve oculto porque tiene declarado en el atributo style la propiedad display anone. Nuestro objetivo es que al presionar el botón aparezca el elemento input y cambie el contenido del texto de este párrafo. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Para esto hemos definido, este es el div que contiene el botón. Le hemos agregado el evento onClick, que capture el evento onClick y llame a la función cambiar párrafo. Esta función está definida entre las etiquetas script. Ya vamos a ver que están mal ubicadas las etiquetas. Y significa que cuando hagamos clic sobre el botón, se va a lanzar esta función y va a ejecutar el código que tenga en su interior. Luego tenemos que codificar esta otra función para que podamos cambiar el valor del párrafo con el texto ingresado en el input. Vamos a agregar el código. Dijimos que para tomar los elementos del HTML usábamos el DOM. En este caso voy a codificar. Quiero que aparezca el input. Por lo tanto, en el código en JavaScript lo que voy a hacer es buscar el atributo style, la propiedad display, y le voy a asignar un nuevo valor, que va a ser en este caso block. ¿Sí? Esto display podemos buscar, por ejemplo, en la página Mozilla o en el caso de la W3 School,
qué es la propiedad display del CSS, ¿no? Me dice que una de las propiedades más importantes, cuáles son los elementos y qué atributos pueden tomar. En caso de div, puede tomar el atributo block, ¿no? Es un elemento en block. Hay otros atributos que son en línea, como el spam o el link o hiperlink, y también le puedo asignar el valor none a la propiedad para que quede oculto, como en el caso nuestro del link. Bien, con esto hemos cambiado la propiedad display. Lo que vamos a hacer es crear una variable texto a la cual le vamos a asignar el valor del párrafo. Simplemente para ver cómo manipulamos los elementos del DOM. Tomamos el valor, habíamos dicho, con inner text en este caso, ¿no? ¿Sí? Y ese valor, ahora que lo tenemos en una variable, lo vamos a mostrar en consola. Guardamos esto. Vamos a ver si podemos. Vamos a poner la consola. Cuando presione el botón debería aparecer el mensaje del párrafo, ¿sí? Y me va a permitir escribir en el input. Bien, lo que me gustaría ahora es que cuando presione el enter, el párrafo tome el texto y se oculte el input, ¿sí? Entonces, vamos a crear la función. Ya dijimos que la función que le va a transmitir el texto al párrafo la teníamos definida, ¿sí? La tenemos definida en el input, es esta, y vemos que le estamos pasando un valor. El valor que le pasamos es el que toma el input a medida que vamos escribiendo. Quiere decir que acá le vamos a agregar un parámetro a la función, y básicamente lo que tiene que hacer es cambiar el contenido del párrafo. Lo vamos a mencionar por id, inner text, le vamos a asignar el valor que viene en la variable valor, en el parámetro, ¿sí? Vamos a guardar esto, vamos a refrescar la página, vamos a editar de nuevo y acá vamos a escribir. Se está generando. Bueno, ahora quisiera que cuando presione el enter desaparezca el input, para lo cual vamos a tomar el código que ya lo tenemos hecho y lo vamos a agregar a continuación. Guardamos. Bueno, esto no va a funcionar y el motivo es el que mencionaba, al estar mal ubicado. Bueno, por ejemplo, cosas que se podrían hacer es limpiar presiono el enter y no funciona. Esto se debe a que en la estructura del DOM hay algunos componentes que se cargan a destiempo. Entonces, al tener el script en esta posición, hace que no se reflejen los componentes correctamente. Lo vamos a agregar el script al final. Y vamos a reflejar la página.
ahí sí funcionó el enter. Bien, adicionalmente lo que hemos cargado en el código, supongamos que el valor del párrafo lo quisiéramos obtener de un documento externo, de un archivo de texto, por ejemplo, podemos agregar esta funcionalidad. ¿Qué hicimos para que capturemos el enter? Bueno, en el HTML nosotros habíamos definido el evento onInput sobre la etiqueta input, y la función pasaba como parámetro el contenido que iba cargándose en el input, ¿sí? Acá hemos agregado otro input que no está en un div, está solo. Y en este caso, este input, fíjense que tiene la misma declaración que el otro input, la misma etiqueta, pero el tipo, en este caso, es distinto. Este es un tipo file y el anterior era un input tipo text, ¿sí? Este input tiene declarado un evento onChain que va a ejecutar una función en JavaScript que se llama showFile, que está codificada aquí, ¿sí? También recibe un parámetro. Ese parámetro va a ser el nombre del archivo que cuando presionemos, como es un archivo, cuando presionemos el botón, se va a desplegar el menú, el explorador de archivo, para que elijamos un archivo. Acá aparece el archivo, ¿cierto? Yo tendría que buscar, por ejemplo, este archivo. Bueno, aparece un mensaje de contenido que tiene el archivo y ahí cambio el párrafo, ¿sí? Vamos a revisar el código que hace. Entonces, cuando se ejecuta esta función, creamos una variable, tomamos el nombre del archivo y se lo asignamos a la variable, genera dos alertas, una para mostrar el nombre del archivo que cargamos y la última fecha de modificación. Fíjense cómo se toman los valores de estos atributos. Después crea una variable nueva y acá aparece un concepto con la instrucción new. Vamos a crear un objeto de tipo FileReader. Esto lo vamos a ver en el próximo módulo. JavaScript tiene la posibilidad de declarar objetos y manipular objetos. En este caso, reader va a ser un objeto de tipo FileReader, y mencionando el objeto y el punto, yo puedo obtener parámetros y métodos de ese nuevo objeto creado. En este caso, el reader.onload lo que va a hacer es cargar el contenido del documento, y una vez que tenga el contenido en memoria, se lo va a asignar, como ya hemos estado haciendo, al párrafo de esta manera. Fíjense que en el onload el reader va a cargar la propiedad result con el contenido del archivo, y es lo que le estamos asignando al párrafo. Bueno, con esto terminamos de escribir el módulo 2.